Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga a todos en esta mañana lluviosa. Vamos a ahora a meditar en la palabra del Señor. Hoy día vamos a entrar en el último capítulo de Nehemías. Ya por fin llegamos al último capítulo de Nehemías y contando esta semana nos va a tomar 3 semanas terminar el libro de Nehemías, y luego con la gracia del Señor vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Tito para preparar también nuestra próxima asamblea en donde elegiremos oficiales, presbíteros, diáconos y también pastores. Vamos a tener que elegir este año. Así que si quiere anticipar y preparar la próxima serie, le invitamos a estas semanas a estar leyendo el libro de Tito. Pero bueno, estamos ya en el último capítulo de Nehemías y hasta ahora, los últimos sermones, la historia iba bastante bien porque el pueblo había pasado de una historia de destrucción, de un contexto de mucha miseria, a un contexto y una historia de reconstrucción, de renovación, de avivamiento. Sin embargo, como la vida misma, la Biblia es un libro que nos cuenta la verdad. La Biblia no es una película de Disney en donde todos los finales son felices. La Biblia cuenta la realidad. La Biblia no es un libro de fantasía. La Biblia es un libro verdadero que nos muestra que en el capítulo 13 las cosas iban muy bien y al final se echaron a perder. El pueblo había logrado avanzar en su edificación espiritual y justo en el capítulo final las cosas empeoran. Entonces, vamos a ver que el capítulo 13 es un punto de inflexión, ¿cierto? Porque hasta el capítulo 12 todo iba en ascenso, el pueblo estaba caminando con Dios, y el capítulo 13 nos muestra una caída estrepitosa nuevamente del pueblo de Israel en rebeldía contra el Señor. Entonces, antes de leer el texto, se lo voy a poner de la siguiente forma. Nehemías había trabajado en Jerusalén durante 20 años. Durante 12 años. Había estado él ahí poniendo de su empeño y su esfuerzo para reconstruir la ciudad y no solo levantar los muros, porque los muros fueron levantados solo en 52 días. Sin embargo, Nehemías estuvo muchos otros años en Jerusalén ordenando la casa, poniendo todas las cosas en su debido lugar. Y ya, como a toda persona, llega cierta edad en la que uno quiere retirarse. Llegó la edad en la que Nehemías debía jubilarse porque él había trabajado duro durante muchos años, así que él entregó sus responsabilidades en Jerusalén a los líderes. Y él dice, yo me voy a ir a donde pertenezco. Recuerden que Nehemías tenía un importante puesto político en Susa, que era la capital del reino. Él consiguió un permiso para trabajar en Jerusalén durante esos años. Cuando él ya, tal vez anciano, cansado, entrega las responsabilidades, él se devuelve a Susa. Y la verdad es que existe varias opiniones respecto de cuánto tiempo Nehemías alcanzó a estar en Susa antes de que él tuviera que regresar. Algunos dicen que alcanzó a estar 1 año, otros dicen que estuvo bastante tiempo más. La verdad, el texto no lo dice, pero él tuvo que regresar a Jerusalén desde su retiro. ¿Por qué? Porque él se enteró que todas las promesas y los votos que el pueblo había hecho estaban siendo transgredidos. Las personas que Nehemías había designado para que lideraran al pueblo habían dejado de liderarla en función de llevar al pueblo a los pies del Señor. Entonces Nehemías tuvo que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Vuelvo de mi retiro y regreso a Jerusalén a seguir trabajando y volver a poner las cosas en orden? ¿O ya
yo me quedo acá en Susa, aquí está mi familia, tengo mi parcelita donde yo puedo descansar, me despreocupo de las cosas que están pasando allá. Más que mal, ahí estuve yo trabajando largos años, ahora que se la arreglen ellos, uno podría decir, ¿no? Pero no fue la actitud de Nehemías. Nehemías recuerda que entregó largos años de su vida a aquella ciudad y él, a pesar de estar jubilado y a pesar de estar ya en una edad avanzada, no se iba a dar por vencido. Así que él toma sus maletas y comienza su viaje de regreso a Jerusalén, preparado para pelear contra todos aquellos que se oponen a lo que Dios quería de la ciudad de Jerusalén. O sea, además la actitud con la que Nehemías fue y viajó a Jerusalén, lo vamos a ver en el texto, fue una actitud bastante corajuda. O sea, a pesar de él estar retirado ya en su edad avanzada, él viaja a Jerusalén derechamente a enfrentarse con aquellos que habían desviado al pueblo en función de la idolatría. Y entonces ahí comienza el texto. Fíjense, lo vamos a leer. Hoy día vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de el enojo de Nehemías, porque Nehemías se enoja, y vamos a hablar de cómo ese enojo produce acción. Nehemías llega a Jerusalén enojado, pero él no solo se enoja, él también actúa. Y vamos a ver cuáles son esas acciones a lo largo del sermón. Fíjense lo que dice el texto en los versículos del 1 al 3. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, y cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Lo que estaba sucediendo era que los líderes en el Antiguo Testamento habían desobedecido a Dios porque ellos habían nombrado a personas del pueblo amonita y del pueblo moabita para que ayudaran en la enseñanza espiritual del pueblo de Dios. Estamos hablando de personas, cuando hablamos de moabitas y hablamos de amonitas, estamos hablando de personas que no profesan la misma fe que los judíos. Ellos tenían otros dioses, ellos tenían otras formas de adoración. Y ellos habían sido invitados a Jerusalén y se habían mezclado entre los líderes religiosos. Entonces, nosotros vemos que había sido incorporada a la nación de Israel la adoración a falsos dioses. Entonces, vemos a personas que profesaban una fe y una religión diferente ayudar a liderar y guiar espiritualmente al pueblo de Dios. Y eso era algo que la ley de Moisés prohibía. Y de repente ellos estaban leyendo la ley de Moisés y dijeron, oh, mira, acá nos encontramos con una historia en donde los moabitas y amonitas maldijeron al pueblo de Israel y nosotros los tenemos acá en el templo, enseñando teología. Los tenemos aquí liderando al pueblo, buscando al Señor. Entonces fíjense. Y antes de esto, fíjense, esto empeora aún más. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, se había emparentado con Tobías. ¿Ustedes se acuerdan de Tobías? Lo vimos en los primeros capítulos del libro de Nehemías. Tobías era un hombre de cuidado. Y sucede que Eliasib, que era el sacerdote a cargo del templo, se había emparentado con Tobías. Probablemente alguna hija o alguna sobrina del sacerdote se había casado con algún sobrino o algún hijo de Tobías. Habían mezclado al pueblo de Israel con este hombre perverso y habían pasado a ser familia. El mismo Tobías que años antes había intentado literalmente asesinar a Nehemías para que no terminara el proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén. Ahí entonces nosotros tenemos
a uno de los principales enemigos del pueblo de Israel, emparentado con aquel que estaba a cargo del templo. Eran familia. Entonces dice lo siguiente: y le había hecho una cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces, fíjense, Eliasib no solo consintió que un familiar de él se casara con un familiar de Tobías para pasar a ser familia, sino que más encima mandó a vaciar una recámara del templo en donde se guardaban las ofrendas para que ese lugar pasara a ser la casa de Tobías. Le vació un espacio, es como le compró un departamento. ¿Y dónde? En el templo. Eliasib utilizó la casa del Señor para meter ahí a un pagano, a un hombre que adoraba otros dioses. Entonces no solo se emparentó, los llevó a vivir ahí. Tobías estaba viviendo en el templo, y eso es algo que sencillamente no estaba bien. Pero no termina ahí. Más a todo esto, dice, esta parte me encanta porque Nehemías dice, esto sucedió porque yo no estaba allá, por si acaso, no me culpen a mí. Dice, a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y, dice Nehemías, me dolió en gran manera. Entonces fíjense, Nehemías usa acá la palabra mal, ¿sí? El mal que se había hecho, para describir que lo que estaba haciendo Eliasib, sacerdote encargado de la espiritualidad y la guía del pueblo, era algo absolutamente bregado y contrario a la palabra del Señor. Entonces el verso 8 dice que cuando Nehemías se entera de esto, dice que a Nehemías le dolió en gran manera. Y la verdad es que yo tengo en alta estima la Reina Valera 1960. Pero hay en algunas partes en donde la Reina Valera es muy eufemística. ¿Sabe cuál es el verbo que se utiliza acá en el idioma original, que es el hebreo? El verbo enojo. O sea, Nehemías no fue que dice, ay, chuta, mira qué es lo que están haciendo. Él no se dolió con pena. El verbo dice que Nehemías, cuando se enteró que tenían a su anterior asesino, o aquel que lo había intentado asesinar, metido, viviendo en la casa de Dios, él dice que ardió en ira. Su corazón se ofuscó profundamente, él se enojó por causa de esto. Y miren lo que dice, cuando él llega, porque aquel que se duele no va y le arroja los muebles a la calle. Nehemías estaba enojado y dice, yo me enojé en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Un desalojo, literalmente, un desalojo. Fue y le lanzó los muebles fuera de la recámara, diciéndole, tú no tienes que vivir acá, porque este lugar no te pertenece, porque este lugar estaba consagrado para las ofrendas al Señor, y porque además tú eres un tipo que ni siquiera cree y honra al mismo Dios que nosotros honramos. Verso 9. Y dije que limpiasen las cámaras. Le puso cloro, pintó las paredes, echó lisoform por todos lados, mandó a fumigar ahí, limpió las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Le devolvió el uso espiritual, el uso consagrado que tenía el Señor ese lugar. Entonces el verso 10 dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. O sea, no solo Eliasib
trajo a Tobías a vivir al templo, sino que tal fue el grado de desconfianza que el pueblo tenía en Eliasib que dejaron de ofrendar. Dejaron de entregar aportes para aquellos que debían vivir de las ofrendas del pueblo, que eran los levitas, los sacerdotes, los cantores y los porteros. Y por causa de esto, por causa de que los levitas, sacerdotes, cantores y porteros dejaron de recibir su sueldo, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Se tuvieron que ir cada uno a su heredad. Se fueron del templo. Aquí no tenemos trabajo. Nos dejaron sin trabajo, nos vamos a nuestros campos a cultivar la tierra porque de algo tenemos que vivir. Eso fue lo que hicieron. O sea, Eliasib no solo trajo un tipo perverso a vivir al templo, dejó sin trabajo a los siervos del Señor, porque les negó el sustento. Y ellos tuvieron que ir a arreglárselas por sus propios medios. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Por eso digo que él estaba enojado, porque solo un tipo enojado va y arroja los muebles de alguien a la calle y hace lo que dice el verso 11 al 13. Dice, entonces reprendí a los oficiales, los llamó a reunión y ahí los retó. Y les dijo, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué ustedes tienen el templo del Señor abandonado? Los reuní y los puse en sus puestos. Lo que hizo Nehemías fue, mandó a llamar a la gente que Eliasib había despedido y les dijo, ustedes no tenían que haberse ido de acá, vuelvan a trabajar donde les corresponde. Y cuando Nehemías posicionó nuevamente a los líderes en su lugar, dice que todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Enán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Nehemías llega con la autorización del rey, por si acaso. Él llega y dice, Eliasib, Tobías, despedidos. Fue a buscar a la gente que Eliasib había despedido y le dice, ustedes tienen que estar acá. Y Nehemías puso hombres de confianza, hombres competentes para estar nuevamente a cargo de la casa del Señor. Nehemías entonces viene, reúne a la gente, vuelve a poner orden en la casa del Señor y finalmente él termina con una oración. Porque a pesar de que estaba muy enojado, él había tomado acciones piadosas, él había tomado acciones justas. Y es por eso que él termina diciendo, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres de mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. ¿Qué le parece la historia? Hay dos cosas que pasan acá. Nehemías se enoja y toma acciones. ¿Por qué? Porque este capítulo nos describe una serie de acciones pecaminosas que tomó el pueblo y a su vez una serie de acciones piadosas en respuesta a esas acciones pecaminosas que tomó Nehemías. Nehemías manifiesta sus acciones santas a través de la indignación y el enojo. Y quiero permitirme tomar algunos minutos para reflexionar con ustedes respecto de esto. Porque muchas veces se cataloga la indignación y el enojo como una actitud no cristiana. Es no cristiano estar enojado. O no es correcto que el creyente se indigne. Pero Nehemías literalmente desaloja con sus propias manos al templo de Dios a un hombre y a su familia que no debían estar ahí. ¿Se imaginan los titulares de los diarios si esto hubiese ocurrido en esta época? ¿Se imaginan lo que hubiese dicho la prensa si viene el pastor Diego y desaloja y tira los muebles a la calle de una pobre familia? ¿Lo impopular que hubiese sido eso? Hoy día sería claramente hasta digno de una funa en redes sociales. El problema, queridos hermanos,
es que hemos confundido la tolerancia con la verdad. No es lo mismo. No es lo mismo ser tolerante que decir la verdad. ¿Por qué? En el nombre de la tolerancia, muchos creyentes han sencillamente renunciado a la verdad y han dejado de defenderla con vehemencia y coraje. En el nombre de la tolerancia hemos abandonado la verdad y hemos perdido la capacidad de defender la verdad con vehemencia y coraje. ¿Y sabe qué? En cierta manera, el mensaje del Evangelio, como el Evangelio es un mensaje contracultural, está en su esencia el ofender a las personas. El mensaje del Evangelio es un mensaje contrario al que enseña la cultura pagana. El mensaje del Evangelio es un mensaje contrario a la cultura en la que nosotros vivimos y por lo tanto a muchos les resulta incómodo e incluso ofensivo. No son pocas las personas que creen que el Evangelio de Jesús es ofensivo. Entonces, quiero decir esto con mucho cuidado, porque me están grabando. Nosotros creemos y abrazamos la libertad de conciencia. Nosotros creemos y abrazamos la libertad de expresión. Nosotros creemos y abrazamos la libertad de culto. Tú eres libre para creer, decir y pensar lo que bien se te venga en gana. Es más, si tú quieres, eres libre de irte al infierno. Nosotros creemos eso y abrazamos eso. Pero dentro de la iglesia marcamos una línea que nos separa cuidadosamente del pensamiento que nos circunda. Acá no tienen cabida los discursos pluralistas que diluyen el verdadero evangelio. No tienen cabida aquellos mensajes que buscan tergiversar y conformar el evangelio a la cultura que le rodea. Lo que quiero decir es que todos son muy bienvenidos. Por favor, no se vaya nadie todavía, ¿ya? Todos son muy bienvenidos. Pero cuando por esas puertas entran personas que quieren que estemos de acuerdo en cuestiones en las que la Escritura claramente enseña lo contrario, entonces nosotros vehementemente le vamos a decir, y cariñosamente, al principio, que están equivocados. Que están equivocados. Porque si tú quieres que aquí estemos de acuerdo con la agenda del mundo, cualquiera que ella sea su expresión, cualquier ideología que venga a enfrentarse con el Evangelio, entonces, si tú quieres que nosotros coincidamos con eso, déjame decirte que estás en el lugar equivocado. Porque aquí, por causa del temor que tenemos del Señor, somos impedidos de diluir el Evangelio y conformarlo a las ideologías de turno y a las agendas que lo que buscan, de hecho, es hacer retroceder el reino de los cielos. Sin embargo, así como Tobías en aquella época, hoy día sigue habiendo gente que presiona con esto, ¿no? Que tenemos que aceptar todas las religiones, todas las perspectivas y todas las ideologías en el nombre de la tolerancia. Y déjenme comentarles una muy breve experiencia. Yo en varias ocasiones he recibido la invitación a participar de oraciones interreligiosas. Hay una agrupación, de hecho, acá en Concepción. Oraciones interreligiosas, en donde participan budistas, musulmanes, judíos, bajáis, de otras múltiples confesiones, etc. Y yo sistemáticamente me he negado a participar en una agrupación de oración interreligiosa, por la sencilla razón de que en esa reunión no estaríamos ninguno de nosotros orando al mismo Dios. Porque yo oro al Dios de los cielos y de la tierra, al Creador de todo cuanto existe. Mi oración se la debo a aquel que es mi Salvador y mi Señor, el Dios de la Biblia. Lo que hacen las otras religiones es orar a Satanás. Porque solo existe un Dios,
el Dios de la Biblia. Y no podemos nosotros meter a Tobías en el templo. No podemos hacer que Tobías duerma en la casa del Señor. Eso es una afrenta en contra de la verdad del Evangelio. Y no podemos ser tibios en esto. No se trata que yo odie a los budistas y a los musulmanes. No tiene nada que ver con eso. Es sencillamente que yo no puedo mezclar el agua con el aceite. Lo que pasa con Eliasib es que él era como un ñoño, disculpen la expresión. Él no quería ofender a nadie. Entonces, aquí hay un tema muy interesante, porque tal vez lo que yo acabo de decir anteriormente puede ser un poco ofensivo, pero llega un punto, queridos hermanos, en que cualquier cosa que diga va a causar ofensa. Entonces tú tienes que tomar la siguiente decisión: ¿a quién vas a ofender? ¿Al hombre o al Señor? ¿Vas a ofender al Señor o vas a ofender a los hombres? Entonces yo, por causa del temor al Señor, prefiero ofender a los hombres si eso me transforma en una persona fiel al Señor, a mi Dios y a mi Salvador. Eliasib, disculpen la expresión, era un ñoño promedio. Usaba chaleco, camisa floreada, pantalón corto, medias largas, sandalias. Compraba Not Mayo, tomaba café descafeinado. Andaba en bicicleta para no usar el auto porque eso es poco eco-friendly. Es más, no ocupa la secadora porque también eso es muy poco eco-friendly. Entonces inventaron el sun drying. ¿Te sabes lo que es el sun drying? Lo inventaron los ñoñinos. Es secar la ropa al sol. Ellos lo inventaron. Y está bien, yo no quiero ofender ni causar prejuicios contra nadie. El problema es que Eliasib, en el nombre de la tolerancia, que es una cuestión muy de moda, en el nombre de la tolerancia, había renunciado por completo a la verdad y llevó al pueblo con él a perder de vista al Señor, permitiendo que en el nombre de ser una buena persona, el error, la herejía y la falsedad entraran no solo en Jerusalén, sino que estuvieran alojados en el templo del Señor. Entonces ahí uno entiende por qué Nehemías estaba enojado. Porque la ofensa que estaban acometiendo los hijos de Dios era grande. Y no solo eso. Incluso Nehemías llega a preguntarse cómo es posible que Tobías lograra emparentarse con el sacerdote. ¿Cómo es posible que el sacerdote le entregara a sus hijas a la familia de los paganos? Y aquí yo pensé en esto. Y he pensado mucho en esto, mucho. Este sermón yo lo reflexioné bastante, aunque no se note. Pero yo estoy a pocos meses de ser papá de una segunda niña. Y eso para mí es un problema. No solo porque voy a tener 3 mujeres en la casa. Voy a estar en desventaja. Sino también porque hoy día, con la gracia del Señor, yo pienso lo siguiente. Yo voy a tener 2 hijas. Y mi compromiso personal es que ningún pagano incrédulo se les acerque. Ni mensajes, ni citas con ningún pagano incrédulo. Ese es mi compromiso personal. Y he pensado mucho en cómo yo voy a reaccionar cuando esto ocurra. Cuando por primera vez llegue el pololo de mi hija a la casa. Y yo ya la tengo advertida. Van a pasar 2 cosas. Primero, él no va a entrar a la casa hasta que no hable conmigo. Antes de entrar al living, yo le tengo que hacer 2 preguntas muy importantes a este hombre. La primera, ¿de qué equipo eres? Hay muchas respuestas acertadas, pero hay una muy equivocada. Y la segunda pregunta es, ¿amas a Jesús? ¿Crees que Él es tu Señor y Salvador? Y si Él me dice que sí, solo entonces va a tener acceso al living de la casa, en donde va a poder conversar con mi hija y cortejarla. Bajo mi vigilancia, ciertamente.
Y es más, yo le voy a decir, mira, no me digas tío, porque yo familiar tuyo no soy. No me digas tío. Yo soy el pastor Diego, y para ti soy don pastor Diego. Entonces vamos a dejar las cosas claras desde el inicio para que no tengamos problemas, ¿no? Pero yo anhelo realmente que estos errores que nosotros vemos en la Biblia, que hombres entregaban a sus hijas en manos de incrédulos, impenitentes, paganos, no lo cometamos nosotros hoy día. Que el Señor nos permita mantenernos fiel en esa convicción. ¿Por qué? Porque cuando la pasión disminuye, ella se transforma en pasividad. Y las personas terminan simplemente sin importarse por lo que es verdadero. Se relajan. Todo se relativiza. Entonces hay muchos creyentes que en el nombre de tolerancia incluso dicen, no, si no hay infierno, todas las religiones conducen al Señor, nadie es realmente una mala persona. Pero fíjense que el cómo tú ves a Dios y vives la fe altera profundamente cómo es que tú vives tu diario vivir. Entonces esto no se trata solo de perspectivas, de ideologías, de marketing. Aquí está la verdad en cuestión. Aquí está el honor y la gloria de nuestro Dios. Y aquí nosotros entonces tenemos a un Nehemías muy apasionado, abrazando la verdad y respondiendo delante de las acciones pecaminosas de la gente con acciones justas, con acciones piadosas. ¿Por qué? Porque lo que Nehemías tenía era el corazón de Dios. Nehemías tenía el corazón de Dios. Era un hombre que amó profundamente a Jerusalén. Se entregó por completo a ella durante años para trabajar, para levantarla y reconstruirla y reavivarla. Pero cuando el pueblo se desvió, Nehemías fue, y como puse ahí dice, enojado, tomó acciones contra ellos. Nehemías estaba enojado. Y de hecho, fíjense que Nehemías ya se había enojado anteriormente en el capítulo 5. O sea, no era primera vez. Uno podría decir, capaz que Nehemías era medio enojón. Sí, probablemente. Pero eso no era un pecado en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enojo en sí mismo no es un pecado. De hecho, si nosotros vamos al capítulo 34 de Éxodo, ahí se nos habla muy profundamente acerca de lo que es la ira del Señor. El Señor dice, es lento para la ira. La Biblia no dice que Dios no se enoja. La Biblia dice que Dios se enoja lentamente. ¿Por qué? Porque Él es paciente. Pero eventualmente, cuando Dios actúa primero con amor, con misericordia, con bondad, eventualmente por causa de su santidad y su justicia, Él llega al punto de actuar con ira. Porque así opera el Señor. El Señor opera a través de su amor, su gracia y su misericordia. Y de hecho esa es la razón por la que nosotros respiramos, por la que vivimos, por la que estamos acá. Porque Dios nos amó, porque Él se acercó a nosotros en gracia y misericordia. Pero si nosotros hacemos colmar la paciencia del Señor, no le quepa duda alguna que llegará el momento en que Él se va a enojar, y se va a enojar mucho. Porque eso es justo. Dios es un Dios, Dios es un gran Dios. Y la ira de Dios está al final del camino. Es lo último a lo que el Señor echa mano. Solo cuando ya hemos colmado su paciencia, entonces el Señor actúa a través de su enojo. Y si eres de aquellos que quiere pensar que Dios no se enoja, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Tú serías capaz de adorar a un Dios que ve el abandono, que ve la opresión, que ve el abuso, que ve la corrupción, que ve la violencia y que dice, me parece bien? ¿Adorarías a un Dios que permanece impávido delante de toda la maldad que nosotros vemos a nuestro alrededor? Si Dios actuara de esa manera, dejaría de hecho de ser un Dios bueno, dejaría de ser un Dios amoroso.
Dios se enoja por causa del pecado. La ira de Dios es mencionada por lo menos 600 veces en toda la Biblia. Y el infierno, queridos hermanos, es tan real como la ira de Dios en contra de aquellos pecadores impenitentes que mueren en su rebeldía. Sé que esto no es un tema muy popular de hablar, pero es la verdad. Es al infierno donde muchos irán si no se arrepienten de sus pecados. Es al infierno donde tú irás si no confiesas a Jesucristo y por medio de una fe sincera y profunda en Él, entregas tu corazón en las manos del Señor. Y lo decimos porque nos preocupa tu destino. No queremos decirlo como una amenaza, queremos decirlo como una verdadera preocupación. Nos preocupa lo que pase con tu eternidad. Porque si hoy día estás viviendo de forma impenitente, si hoy día no te has arrepentido aún de tus pecados y no has entregado tu corazón al Señor, entonces vas caminando hacia el infierno. Y nosotros no queremos que llegues allá. Queremos que estés con el Señor. Que vivas la vida que el Señor compró para ti a través de Cristo Jesús. Pero para ello tenemos que rendirnos a los pies de nuestro Dios y de su amor. Véalo de la siguiente forma. Lo que hizo Nehemías en el templo fue muy parecido a lo que Jesús mismo hizo en aquel mismo lugar. Muchos años después, en ese mismo templo, a las afueras se colocaron mercaderes que empezaron a lucrar con la fe y la espiritualidad de las personas. Y cuando Jesús va de visita al templo, que era el lugar donde el pueblo debía adorar al Señor, y ve que ahí estaban gente estafando y robándole a sus hermanos, la Biblia dice que Jesús se enojó. Delante de una acción pecaminosa del pueblo, Jesús, que es Dios, actuó con ira y les dio vuelta a sus mesas. Y les dijo, váyanse de este lugar, ustedes no pertenecen aquí, este lugar es santo, está consagrado al Señor, llévense su corrupción, llévense su maldad a otro lugar, no aquí. El Señor actuó con justicia y su ira fue santa, porque la casa del Señor estaba siendo violentada. Por supuesto, esto no es una invitación ahora para salir a la calle e ir a pegarle a todo el mundo en el nombre de Jesús. Por favor. Pero hay cosas por las que vale la pena estar enojado. Hay cosas por las que vale la pena estar... Hay otras que no, ciertamente, ¿no? Porque pierda el Colo-Colo es un motivo muy pequeño para enojarse. Y ahí está mi pecado muchas veces, y lo confieso. Pero hay otras cosas por las que sí es importante enojarse. Hay otras cosas por las que sí es importante enojarse. Y aquí yo traje este pequeño cuadro para tratar de ilustrar esto de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tú puedes enojarte por cosas por las que vale la pena enojarse. Y eso la Biblia lo califica como una ira justa. Y hay otras cosas por las que sencillamente no vale la pena enojarse y eso ya de por sí es pecaminoso. Entonces, hay ira, hay enojo que es santo, que es justo, que está motivado por acciones que merecen una reacción de esa envergadura. Sin embargo, incluso delante de una acción justa que demande de nosotros enojo, tenemos dos opciones: responder de manera piadosa o responder de manera pecaminosa. Usualmente lo que sucede con nosotros, aun cuando nos enojamos por buenas razones, terminamos actuando de mala manera. Y es por eso que la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que Pablo nos dice, miren, mejor cuando se enojen traten de no pecar, lo cual es muy difícil, pero existe esa posibilidad. Sin embargo, también podemos nosotros responder de manera piadosa a acciones que nos parecen que ameritan que nos enojemos, porque lo que buscamos es producir cambios. Así que, bíblicamente hablando, podríamos decir que el enojo puede ser una fuerza realmente motivadora, una pasión que puede ser aprovechada y canalizada para el bien.
Y fue precisamente eso aquello que Nehemías hizo. Entonces, ¿es pecaminoso que un creyente entre en una pelea? Hermanos, a veces hay maldad, pecado, injusticia, tiranía, herejía, y si bien el creyente no busca involucrarse en la pelea, hay veces en que no la puede evitar. En que de hecho evitar el conflicto para no ofender a nadie puede resultar en una acción que ofenda al Señor, porque no defendiste la verdad, porque te acobardaste y dejaste que la mentira, que la maldad, la corrupción y la violencia prevalecieran. Si tenemos algún sentido de santidad y justicia, si hay algún sentido de rectitud en nuestro corazón, podemos usar el enojo para responder de una manera santa y justa a aquello que se opone a la verdad de Dios. Y es precisamente lo que sucedió en Jerusalén. Ellos habían dejado de pelear por aquello que es justo. En Jerusalén habían dejado de pelear por sus matrimonios porque se estaban desmoronando. Habían dejado de pelear por sus hijos, porque sus hijos ya no caminaban con Dios y de hecho empezaron a casarse con gente que ni conoce ni ama al Señor. No estaban peleando por su iglesia, porque habían dejado de ofrendar a ella. Los que servían en el templo se habían ido a buscar su sustento a otro lugar. Habían abandonado aquel lugar. Dejaron que la mentira se instalara y ellos tomaron el camino de apartarse. En Jerusalén dejaron de pelear por la verdad, porque permitieron que falsos maestros enseñaran. Lo que vemos entonces en Nehemías es que él se enoja y toma acciones. Toma a Eliasib, toma a Tobías, los larga fuera del templo, limpia la casa del Señor, se gana la confianza del pueblo nuevamente y pone ahí a líderes confiables para que ordenen nuevamente el templo y la adoración al Señor. Lo que nosotros vemos ahí es que Nehemías saca líderes que estaban enfermos, pone nuevos líderes, hay un reinicio, hay una replantación con perspectivas de perseverar en la fidelidad al Señor. Eso es posible. Y finalmente, Nehemías busca el favor de Dios. Y él termina con una oración. Dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo que dijo Nehemías? Que el Señor es mi Dios. Porque no basta con que pienses que crees en Dios. Los demonios también creen en Dios, pero no lo aman. No tienen la capacidad de decir: el Señor es mi Dios. Hoy día, a través de esta historia, el Señor nos invita a reconsiderar nuestra relación con Dios. Si conocemos realmente a Dios, si amamos a Dios, si oramos a Dios, si escuchamos su palabra, si obedecemos, caminamos y estamos en comunión con Dios. Probablemente a causa de sus acciones, mucha gente se opuso a Nehemías. Probablemente por lo que Nehemías hizo, él se ganó varias críticas y malos comentarios. Y es por eso que Nehemías apela al Señor. Nehemías dice: Señor, yo hice lo que nadie más quiso hacer. Porque yo, siendo un anciano, tuve que volver de mi retiro, tuve que volver de mi jubilación allá en Susa para poner en orden nuevamente las cosas aquí en Jerusalén. Porque los líderes que quedaron a cargo de este lugar se quedaron sentados, inmóviles, fueron pasivos y dejaron que la mentira se acomodara en el templo. Nehemías dice: en lo poco he sido fiel, no me desampares. En lo poco he sido fiel, no me dejes solo. Acuérdate de mí. Es por eso que cuando leemos la historia de Nehemías, es imposible que nosotros pasemos por alto cómo Nehemías nos revela a Cristo Jesús.
Nehemías, de hecho, es una sombra de Cristo. Es un tipo de Cristo. Porque nuestro Dios es Jesús. Y cualquier otra religión que no reconozca que Cristo Jesús es el Señor, no tenemos ningún problema en decir que están equivocados. Porque solo hay un Dios. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todas las otras religiones te dicen lo que debes hacer para agradar a Dios. Solo Jesús te dice, yo ya agradé a Dios. Todas las religiones te dicen lo que debes hacer. Nosotros te vamos a decir siempre lo que Jesús ya hizo. Todas las religiones se tratan de cómo salvarte a ti mismo. La fe cristiana apunta al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. No se trata de odio, no se trata de discriminación, se trata de no tolerar la mentira, de no tolerar el engaño, de no tolerar que sea deshonrado el nombre de nuestro Dios, de no tolerar que en el nombre de la bondad gente sea arrastrada a las llamas del infierno y nosotros pasivamente actuemos de manera timorata y no defender realmente aquello que trae salvación sobre las personas. En Nehemías vemos una sombra de Jesús, porque Nehemías ve que la gente está en pecado, que estaba en gran necesidad, que la gente no podía salvarse a sí misma, y así él va y con la ayuda del Señor ordena la casa. Jesús ve desde los cielos nuestro pecado. Jesús ve que estábamos en gran necesidad. Jesús ve que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y Él traspasa los cielos para venir a ordenar aquí las cosas. Nehemías vino desde Susa a Jerusalén para servir al Señor y culminar con su obra. Jesús traspasó los cielos desde su palacio en el cielo a la tierra para terminar su obra. Entonces, queridos hermanos, con esto quiero terminar. No olvides esto. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Yo no soy mejor que tú, porque todos somos pecadores. Porque pecamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Pecamos por omisión, cuando no hacemos lo que es correcto. Y pecamos por comisión, cuando hacemos aquello que no agrada directamente a Dios. Todos somos pecadores. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿cómo crees tú que Dios se siente a causa de tu pecado? La respuesta está en la Biblia. En el Salmo capítulo 5, o sea, en el Salmo 5, en el verso 5, Dios dice, aborreces a todo aquel que hace iniquidad. Aborreces a todo aquel que hace iniquidad. Y yo estoy seguro que algunos van a decir, no, pastor. Dios ama al pecador, pero Él se enoja con nuestro pecado. ¿Sabe usted quién dijo esa frase? Una persona que ni siquiera es cristiana. Mahatma Gandhi. Él dijo, Dios ama al pecador, solo que odia su pecado. No son palabras de la Biblia. No son palabras que salieron y estuvieron en los labios de Jesús. La Biblia dice que el Señor aborrece a todo aquel que hace iniquidad. Y si entendemos bien esto en la lógica bíblica, entonces tendremos que llegar a la conclusión de que si pecamos, entonces Dios nos aborrece. Entonces ahí volvemos a decir, pero yo no puedo concebir a un Dios que aborrezca al hombre. Déjame ver cómo esto se desenvuelve bíblicamente. Dios nos ama, dicen algunos, solo que odia lo que hacemos. Pero la verdad es que la Biblia dice que tú haces lo que eres y eres lo que haces. Jesús dijo, un mal árbol produce frutos malos. Un buen árbol produce frutos buenos. Tú no puedes decir que eres un buen árbol que solo produce frutos malos. Eso es inconsistente. Es como que te digas a ti mismo, no sé, soy un árbol de manzanas. Entonces lo que tú produces son manzanas. No, en realidad yo doy naranjas. Porque eso es lo que eres, un naranjo y no un manzano. Eres un pecador por naturaleza. Y por causa de tu pecado, Dios está muy enojado contigo. Pero piensa en esto.
Dios encontró la manera de ser fiel a su carácter y ya no estar más enojado contigo. Dios encontró la manera de seguir siendo santo y justo y ya no estar más enojado contigo. ¿Sabes cómo lo hizo? A través de Cristo Jesús. Por eso su figura es tan importante. Porque cuando Dios está enojado con nosotros, y Dios debe estar enojado por nosotros, porque si no estuviera enojado con nosotros a causa de nuestro pecado, Él no sería ni un buen Dios, ni sería santo, ni justo, ni amoroso. Pero Jesús viene a la tierra sabiendo que somos pecadores. Jesús resiste la tentación, vive la vida perfecta que tú no pudiste haber vivido jamás. Y Él pone sobre sus hombros tu pecado. Y cuando Él va a la cruz, entrega su cuerpo, derrama su sangre, toda la ira, el enojo que debía caer sobre ti, recae sobre la persona de Jesús. A tal punto que Jesús clama y dice: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento toda la ira, el enojo de Dios por tu pecado recayó sobre la persona de Cristo Jesús, y con su resurrección Él tuvo victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, y solo si crees en Jesús tendrás vida eterna, porque Él en sus hombros cargó tu maldad. Por eso Jesús es la figura central, por eso todo se trata de Jesús. Porque si Jesús no está en el centro, nada de lo que hacemos vale la pena. Porque Jesús fue la respuesta que Dios encontró para seguir siendo santo y justo, y a la vez dejar de estar enojado con nosotros. Estas son las buenas noticias. Que Dios ya no necesita estar enojado con ninguno de ustedes. Lo único que debes hacer es confesar tus pecados, ponerlos sobre los hombros de Jesús, poner tu fe en Él. Y lo que hará Dios será que tomará tu pecado, tomará el enojo y la ira que hay sobre ti y las pondrá sobre Jesucristo. Y a cambio tú obtendrás el amor, la bondad y la misericordia que solo manan de aquel sacrificio perfecto que Cristo consumó en la cruz. Él murió por los pecados de tu presente, de tu pasado y de tu futuro. Porque la sangre de Cristo es poderosa. Porque ella cubre multitud de pecados. Tus pecados, mis pecados del pasado, del presente y del futuro. Entonces, por causa de Cristo Jesús, Dios ya no está más enojado contigo. Por causa de Cristo Jesús, Dios te ama. Por causa de Cristo Jesús, ya no tengas temor de la muerte ni del infierno. Porque en Cristo has encontrado salvación. Eso es lo que la Biblia dice. Y quise decir esto porque siempre es una preocupación para todo pastor lo que pasa en el corazón de aquellos que se congregan. Siempre es una preocupación para nosotros el hecho de que realmente se encuentren con la verdad del Evangelio y de que no vivan solo vidas religiosas, que no crean que basta con venir a la iglesia, dar el diezmo y cantar alabanzas y decir que uno cree en Dios para tener garantizado un lugar en el cielo. No creas que esas simples acciones moralistas o religiosas te abren los portones de los cielos. Queremos ser muy sinceros contigo. Si no confiesas tus pecados, si no entregas tu vida a los pies de Cristo Jesús hoy, entonces no hay posibilidad de salvación. Solo Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y Él hoy día, de hecho, te da esa oportunidad. Si has caminado lejos del Señor, o si crees que tal vez tu vida religiosa es la que te ha pavimentado el camino a los cielos y has vivido engañado toda tu vida, hoy el Señor te ofrece esa oportunidad de que abras tu corazón, abras tus brazos al Señor para que Él pueda venir a transformar toda tu vida y comiences a partir de hoy a vivir esta nueva vida en Cristo que te lleva a la gloria de Dios. Hoy día es un buen lugar y un buen momento para confesar nuestros pecados y confesar que Cristo es nuestro Señor.
te dejo con 3 cosas para pensar y practicar y con eso terminamos. ¿Eres como Tobías? ¿De corazón duro? ¿Muy moralista y testarudo? O tal vez eres como el sacerdote Eliasib, que eres débil, que eres cobarde, que no estás dispuesto a defender la verdad. Incluso estás dispuesto a que la herejía y que el paganismo se hagan parte de la vida de la iglesia y de la fe. O tal vez eres como Nehemías, haciendo lo mejor que puedes para actuar de manera piadosa. No hay garantía de que incluso delante de buenas motivaciones nuestras respuestas sean piadosas. A veces vamos a pecar. Pero que no pequemos de falta de pasión, de pasividad. Por último, ¿conoces ya a Jesús? ¿Amas a Jesús? ¿Confías en Jesús? Hoy día tú puedes orar y pedirle al Señor que te perdone y Él te va a perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Él es misericordia. Y por eso envió a Jesucristo, para ya no estar más enojado contigo, para darte salvación. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias al Señor? Querido Padre Celestial, hoy hemos venido a tu presencia para escuchar tu palabra, para ser alimentados a través de ella y para ser desafiados en nuestra vida práctica, para vivir la fe de manera genuina, profunda y verdadera. Y primero, Señor, yo te quiero pedir perdón porque delante de la verdad, delante, Señor, de aquello que es correcto, muchas veces nosotros, Señor, hemos desviado sencillamente la mirada y en nombre tal vez de la bondad o de la tolerancia, hemos abrazado la mentira. Yo te pido perdón, Señor, porque hoy día, en muchos lugares en donde tu nombre aparentemente es predicado, la verdad, Señor, es transgredida. El Evangelio es diluido, es mezclado con ideologías baratas, con ideologías que solo empobrecen el alma. Y es por eso, Señor, que hoy día te queremos pedir que tú también, Señor, obres con justicia en aquellos lugares donde tu palabra no es predicada de forma santa y verdadera. Es más, Señor, existen muchos lugares en donde tu palabra lo que hace es arrastrar las almas al infierno porque ella no es predicada con verdad. Es diluida y es transgredida con mensajes de hombres. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos siempre a poner nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Danos valentía, Señor. Danos vehemencia, coraje, Señor, para actuar cuando haya que actuar de forma ponderada, Señor, para que la verdad siempre prevalezca en nuestro corazón y para que la verdad siempre prevalezca, Señor, en nuestra iglesia. Para que aquí, Señor, siempre tu palabra sea predicada con fidelidad, porque solo ella produce transformación. Y en segundo lugar, Señor, te pido que tú bendigas los corazones de mis hermanos, y en especial, Señor, de aquellos que tal vez hoy día, aquí presentes, escuchando este sermón o a través de la transmisión, o tal vez en algún otro momento en que este video sea visto, han sentido en su corazón el llamado de entregar su vida a tus pies, que tú pongas tu Espíritu Santo en ellos. Que tú, Señor, los perdones, los abraces, Señor, con tu amor y les permitas ser renovados en la verdadera fe que es en Cristo Jesús, aquella que produce vida eterna, aquella que trae gozo verdadero a nuestra alma. Que hoy día, Señor, tu pueblo salga alegre, contento, Señor, que te alabemos con alegría, porque creemos en un gran Dios, tenemos un gran Salvador, que no nos abandona, que pelea por nosotros, que nos defiende. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.